Un saludo cordial. Comienzo hoy una nueva lección a la de que dedicaré varios vídeos. El evolucionismo. Antes tengo que aclarar ciertos términos que seguramente utilizaré. Por ejemplo, el término filogénesis, ideado por Haeckel, un médico, zoólogo y filósofo que abogó por el monismo materialista y propuso la ley fundamental biogenética, según la cual los pasos seguidos por la evolución de una especie, filogénesis, repiten los que sigue la de un individuo de esa misma especie, ontogénesis. Según esto, la ontogenia reproduce y recapitula la filogenia. La tesis de Haeckel no pudo demostrarse nunca, pero sus conceptos perduraron hasta el presente. En esta lección se entenderá la filogénesis en un sentido muy general, como estudio del proceso de aparición de ramas nuevas en las especies. Un proceso que explica cumplidamente la teoría darwiniana de la selección natural. Otro término es el de antropogénesis, más restringido que el anterior y se refiere al origen y evolución de la especie humana. Era de esperar que una vez que Darwin formuló su teoría con el fin de comprender cómo se producen los cambios en las especies animales y vegetales, la aplicara también a la comprensión de los cambios en la humana. Él mismo, que en su primer libro Origen de las especies pasó por alto la evolución humana, la extendió a los hombres en el siguiente, El origen del hombre. Habiendo observado que la composición de la sangre, la estructura general del esqueleto y otros factores son prácticamente iguales en los hombres y los demás vertebrados, sobre todo en los antropomorfos, concluyó que todos han debido seguir el mismo modelo de evolución, siendo el caso humano uno más entre otros muchos. Otro término es el de sociogénesis, que hace referencia a la aparición de la sociedad, un rasgo que debe atribuirse a otros animales y no solo al hombre. Este último, como habrá que ver, no se define por ninguno de los tres conceptos mencionados, sino por la peculiar confluencia de algunos rasgos filogenéticos, antropogenéticos, sociogenéticos y de otra índole, que están también presentes en otros seres vivos, aunque de otra manera. Los conceptos a los que estos términos se refieren serán los que se irán exponiendo en los vídeos siguientes. Se tratará, por tanto, de dilucidar el mecanismo de cambio de las especies biológicas en general, del hombre en particular, y una vez que hayamos entrado en el territorio de la antropología, habrá que ver lo que concierne al mundo subjetivo y al social. Hay que decir que el evolucionismo no apareció de pronto, y que los seres vivos son una gama extraordinariamente amplia a la que no resulta fácil aplicar una teoría sencilla como resultó la de Darwin. Hay bacterias, por ejemplo, que soportan más de 100 grados de temperatura, en tanto que algunas algas viven a casi cero. Un virus de forma esférica, el de la fiebre aftosa, no sobrepasa las 0,008 micras de diámetro. Sin embargo, la ballena azul pesa 150 toneladas y mide más de 30 metros. La secuoya alcanza 100 metros de altura, sin contar las raíces. Pesa unas 6.000 toneladas, vive unos 5.000 años, etc. La lista de extremos podría alargarse indefinidamente, pero los estudiosos de la naturaleza viva mantienen desde antiguo la firme convicción de que toda ella es una serie continua de formas de vida. Y es que la inmensa fábrica de la vida ha producido siempre la idea de un orden tan perfectamente dispuesto que durante mucho tiempo se pensó que solamente había podido ser engendrado por un creador inteligente. En pleno siglo XVIII, cuando las ciencias físicas habían alcanzado ya el trono del conocimiento humano, Guillermo Paley argumentaba que de la misma manera que quien encuentra un reloj en una isla desierta no pensará que se ha originado como los peñascos por causas mecánicas, sino por un artífice consciente que lo ha concebido antes de hacerlo, así quien contempla el mundo complejo de la vida tiene que sentirse impelido a postular la existencia de Dios como origen suyo. Así resuelta durante largo tiempo la cuestión sobre el origen y formación de los seres vivos por recurso a la planificación de un Dios sabio y providente, solo restaba agruparlos según sus semejanzas y diferencias con la esperanza de reproducir en un libro el orden de la creación. Este fue el propósito del Systema Naturae, Sistema de la Naturaleza de Carlos Linneo, que nació en 1707 y murió en 1778. Un estudioso que aspiró a recomponer en ese libro la distribución jerárquica de todos los seres naturales, sirviéndose de categorías lógicas escolásticas. Estas categorías fueron
y siguen siendo las de género, especie y diferencia específica, 3 de los 5 predicables establecidos por el filósofo neoplatónico Porfirio de Tiro en el siglo III. Porfirio de Tiro, que les había impuesto el nombre de categoremas. De ello hablé en algún vídeo anterior. A la antigua nomenclatura porfiriana se agregaron otros vocablos como reino, filum, subfilum, clase, orden, familia, etc., pero la estructura resultante no dejó por ello de acoplarse a la plantilla escolástica porfiriana. Los nuevos nombres llegaron únicamente para facilitar el trabajo de clasificación al naturalista. Pero en el fondo no se trataba de una simple nomenclatura, de una cuestión de nombres, sino de un problema lógico y ontológico que hundía sus raíces en los principios mismos de la filosofía. El universal, es decir, lo que puede predicarse de muchos, ya sea la especie o el género, parece que es siempre lo mismo, pero aquellos a quienes se aplica son siempre distintos. Cuando se dice que un tigre cualquiera es Panthera tigris, tendemos a creer que el predicado, la especie, es inmutable, pues pensamos que puede aplicarse a cualquier sujeto sin dejar de ser lo que es, y que ni siquiera variaría si no hubiera tigre alguno al que atribuirlo. Pero llegó la crisis en la concepción fijista de la naturaleza. Este uso de las categorías porfirianas, al que me vengo refiriendo, categorías referidas a entidades inmutables, subyacía a la concepción fijista de la naturaleza, concepción según la cual las especies están dadas de una vez por todas, creadas incluso por Dios para la eternidad, siendo los individuos meros ejemplares suyos expuestos a todas las variaciones imaginables. Esta fue la concepción de Linneo, que empezó designando la especie con 2 términos, el primero para el género y el segundo para la diferencia específica. Provisto de esta pieza clasificatoria, emprendió una tarea profundamente aristotélica y escolástica: construir una escala cuyo comienzo habría de ser el hombre precedido por Dios y los espíritus angélicos, y cuyo final serían los guijarros. En los escalones intermedios tendrían que ir encajando con naturalidad los mamíferos, los ovíparos, los crustáceos e insectos, y por último las plantas. Pero conforme aumentaba el número de seres vivos conocidos, aumentaban los problemas para clasificarlos. Para agruparlos en especies había que averiguar antes qué diferencias entre individuos son verdaderamente importantes, como para incluirlos en una misma especie. Y ante todo había que saber en qué consiste dicha clase, o más bien, había que saber qué es una especie. Una pregunta platónica, en realidad. El uso de este categorema como principio estable subyacente a la clasificación fortalecía la concepción fijista del mundo vivo, pero su aplicación pronto generó graves problemas que la pusieron en entredicho. El agrupamiento de animales y plantas en especies, de especies en géneros, de géneros en familias, etc., hizo que se difuminaran las fronteras que se habían creído firmes y seguras. No podía comprenderse, por ejemplo, a qué razón obedece el gran parecido que hay entre el burro y el caballo, entre el tigre y el león, entre el hombre y el mono, y en general entre todas las especies pertenecientes a una misma familia. Empezó a abrirse paso una respuesta. El gran parecido entre especies de un mismo género y entre géneros de una misma familia se debe a que las especies se transforman. Admitiendo que lo mismo que los hijos se parecen entre sí por parecerse al padre, así se parecen los caballos y los burros, o los hombres y los monos, por proceder de un mismo antepasado, se explica todo mucho mejor que si se admite que son especies independientes y fijas. Solamente faltaba encontrar el mecanismo productor de diferencias a partir de un único antecesor. El de producción de semejanzas no encerraba ningún problema. Jorge Luis Leclerc, conde de Buffon, en el siglo XVIII, propuso la teoría de la degeneración, según la cual el caballo ha degenerado en asno, el hombre en mono, etc. Con esto explicaba las semejanzas que guardan entre sí los animales o las plantas. Su Historia Natural General y Concreta, publicada en 15 volúmenes nada menos, aún presentaba la naturaleza como un sistema ordenado al hombre, lo que excluía a éste del conjunto de los seres naturales, dándole la primacía sobre todos ellos. Pese a todo, la dirección que había imprimido a las ideas era la correcta. Sin embargo, no todos los naturalistas siguieron este camino, pues algunos guardaron todavía fidelidad a la concepción fijista anterior. Tal fue el caso de Jorge Cuvier,
que nació en 1769 y murió en 1832, quien con su teoría de las catástrofes pretendió dar cuenta de los restos fósiles conocidos tiempo atrás como vestigios de especies desaparecidas por alguno de los cataclismos sucedidos periódicamente al planeta, el último de los cuales habría sido el diluvio universal que cuenta la Biblia. Juan Bautista Lamarck, nacido en 1744, fallecido en 1829, replicó a Cuvier que una explicación científica no puede apelar a causas excepcionales y que en su lugar debe admitirse que la naturaleza, actuando según causas mecánicas recurrentes debidas al azar, ha ido cambiando desde el organismo más tosco, el de los seres unicelulares, hasta el más complejo, el de los mamíferos. Esta idea de la complicación creciente de los seres vivos es admitida hoy generalmente. Lamarck defendió además que los órganos se atrofian o desarrollan según el uso que de ellos se haga y que los descendientes conservan las modificaciones así adquiridas por sus progenitores. A las circunstancias propias de un medio, decía, se debe que cada animal tenga unas ciertas necesidades que le incitan a emprender unas determinadas acciones, por cuya causa se atrofian o desarrollan sus órganos. Las circunstancias de la jirafa, por ejemplo, son la escasez de hierba del lugar que habita, lo que la obliga a estirarse para ramonear las hojas de los árboles. Mantenida durante mucho tiempo, esta costumbre provoca el alargamiento del cuello y las patas delanteras, alargamiento que una vez adquirido se transmite a la descendencia. Esta tesis no ha sido seguida en parte alguna, si se exceptúa la extinta Unión Soviética, pues con esta tesis no se puede explicar que en un único medio unas especies sean diferentes y en medios distintos parecidas. ¿No deberían ser todos los herbívoros del interior de África como las jirafas y todos los que habitan las praderas como las ovejas? No obstante, los problemas provocados por Lamarck y los demás científicos, problemas para los que entonces no había una explicación convincente, contribuyeron a extender la convicción de que unas especies se transforman en otras. Faltaba saber cuál es el mecanismo de las transformaciones. Este mecanismo fue el que trajo consigo, el que explicó Darwin, que decía así: varios autores han interpretado mal o puesto reparos a la expresión selección natural. Este es el mecanismo. Algunos hasta han imaginado que la selección natural produce la variabilidad, siendo así que implica solamente la conservación de las variedades que aparecen y son beneficiosas al ser en sus condiciones de vida. Otros han opuesto que el término selección implica elección consciente en los animales que se modifican, y hasta ha sido arguido que como las plantas no tienen voluntad, la selección natural no es aplicable a ellas. En el sentido literal de la palabra, indudablemente, selección natural es una expresión falsa. Pero ¿quién pondrá nunca reparos a los químicos que hablan de afinidades selectivas de los diferentes elementos? Y sin embargo, de un ácido no puede decirse rigurosamente que elige una base con la cual se combina de preferencia. Se ha dicho que yo hablo de la selección natural como de una potencia activa o divinidad. Pero ¿quién hace cargos a un autor que habla de la atracción de la gravedad como si regulase los movimientos de los planetas? Todos sabemos lo que se entiende e implican tales expresiones metafóricas, que son casi necesarias para la brevedad. Del mismo modo, es difícil evitar el personificar la palabra naturaleza, pero por naturaleza quiero decir solo la acción y el resultado totales de muchas leyes naturales, y por leyes la sucesión de hechos en cuanto son conocidos con seguridad por nosotros. Esto dice Darwin en El origen de las especies. Con lo cual queda abierto el camino para en el siguiente vídeo explicar de la forma más concisa que a mí me se ha dado lo que es la selección natural darwiniana. Hasta entonces, amigos, un saludo cordial.